Ok, ahora sí, muchas gracias. Todos mis, como decía, todos mis movimientos están fríamente calculados. Lo hice a propósito para ver la, como decía el Chapulín, la reacción del enemigo o una cosa así, ¿no? Pero en este caso aquí no hay enemigos, todos somos hermanos. Bueno, estamos tratando de entender todos, es algo que vamos a, con lo que que vamos a llevar toda nuestra vida cristiana, realmente, cómo es la vida cristiana. Entonces, porque siempre surgen cosas nuevas y uno ve cosas y uno cae en la tentación de pronto de si esto será o no será bíblico, si será o no será cristiano. Hay cosas que no son necesariamente malas, hay cosas que no son tampoco, que no son necesariamente buenas. De pronto me estoy refiriendo a nuestro desempeño en la vida cristiana. ¿Saben? Me encanta, yo soy de la generación anterior de cristianos y les voy a pedir que me entiendan, pero a mí me encanta cómo lo describen los escritores de antaño. Me gusta la música de antaño Aguilar, ¿no? Los de antaño, o sea, los de antes, y hay escritos que yo creo que todos nosotros habíamos de leer en alguna ocasión, por ejemplo, los de los llamados puritanos. Tienen una profundidad de devoción que es digna de ser imitada, ¿eh? Y ellos, me gusta una expresión que usan cuando yo dije el desempeño de la vida cristiana, y un escritor puritano lo describe como mientras, es que está en inglés, es mientras navegamos, dice él, hacia, hacia la orilla celestial, refiriéndose a la playa celestial, ¿no? Lo describen de una manera muy poética, y es así. Va a surgir todo un mundo de cosas, pues vean, ¿no? Todo lo que enfrentamos ahora con lo que es políticamente correcto, que sí, con que no, cuidado con lo que dices porque no vayas a ofender, y una generación que no aguanta ya nada, ¿no? Que revienta la primera y no tiene una, no resistencia, sino que se frustra muy rápido. Y esto ha permeado incluso en la iglesia, ¿no? Esta generación de cristianos, de muchachitos ahora que van a salir a enfrentar el mundo, yo sí creo que van a tener muchos problemas porque están siendo enseñados a la nueva ola, vamos a decirlo así, ¿no? Con todo el bagaje de lo que sucede hoy. Y esto no es así. Yo sé, Casil, conoces esta frase porque es de donde tú y yo estudiamos, ¿no? Que decían, la cultura no es la cultura la que va a influir en la iglesia, sino que es la iglesia la que debe influir la cultura, y el evangelio, decía, ¿no? No es la cultura la que va a influir el evangelio, sino el evangelio el que va a influir la cultura. Y tenemos esto hoy, ¿no? Como el mundo y todas sus costumbres y estas cosas, y esto va causando muchas dudas y muchos, de pronto, tropezones en el andar cristiano, en la vida cristiana de muchos, ¿no? Entonces estamos tratando de establecer, de entender qué es lo que la Biblia dice, de lo que es vida cristiana, pero con un fundamento bíblico. La vida cristiana no está fundamentada, repito una vez más, sino en Cristo, si no, no sería cristiana. Si estuviera fundamentada en Buda, sería vida budiana, ¿no? ¿No? O sea, si estuviera cimentada, no sé, en Krishna, pues sería vida krishniana. Esta es vida cristiana, porque está fundamentada en Cristo y en su palabra, ¿no? Y hemos estado estudiando un versículo que ha salido, aunque no es el versículo que hemos estado estudiando en las reuniones dominicales, pero ya lo conté como 4 o 5 veces. Les quiero pasar un tip. Cuando ustedes escuchen mucho un versículo, pregúntense si Dios no les está queriendo decir algo, ¿no? Y es un versículo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos y todo, y dice, Padre, no te pido, dice, desde Juan 15 viene todo esto, ¿no? Como que la última reunión antes de
de la entrega de Jesús por parte de Judas, desde el 15 al 17 vemos esa reunión y cómo Jesús les va enseñando y enseñando y enseñando como que un intenso, ¿no? Un intensivo así de unas horas porque ya vienen a entregar. Y entonces ahí ora por sus discípulos y le pide a su padre por los discípulos y les dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice, santifícalos en tu verdad o purifícalos en tu verdad. ¿Y qué? Tu palabra es verdad. Entonces, si es el mismo Juan el que dice que en el principio era la palabra, pero al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿ves? Jesús es la palabra misma de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo soy la verdad. Juan 14:6, ¿se acuerdan que lo aprendimos de memoria? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad. Yo soy la verdad. ¿Ven? Entonces no existe una vida cristiana si no está cimentada, arraigada, construida, supervisada, si ustedes quieran también, vigilada. Hay muchas palabras que caben ahí, pero todo esto sobre la palabra de Dios, sobre Jesús mismo, que es la palabra dada a los hombres. ¿Sí? Entonces, en lo que nos quedamos fue que dijimos que a la luz de la Escritura, al nuevo cristiano no se le puede llamar espiritual. ¿Alguien puede explicar por qué? ¿No, nadie? Porque se necesita tiempo. Exactamente, porque el elemento tiempo todavía no lo he experimentado. No, si nosotros, muchos de ustedes, yo, que ya tenemos años militando en Cristo, todavía hay muchas esferas que no hemos probado. Y hay cosas de las que incluso decimos, Señor, guárdanos de esto, ¿no? Hay gente a la que Dios los ha probado de maneras que no se lo deseamos a nadie, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, los que han tomado el paso valiente de ir de misioneros a algún lugar, creo que ya se los conté hace 2 años, estaba leyendo, sigo los boletines misioneros, y estaba leyendo de una familia americana que llegó a Kenia, creo, a un país africano de estos que son muy peligrosos. Y hermanos, no tenían ni una semana de haber llegado para compartir la palabra, y yendo a desayunar a un lugarcito, le dieron una bala en la cabeza al misionero. Ahí cayó muerto delante de sus hijos chicos y de su esposa. ¿Cómo la fe de la esposa? Yo no sé qué ha sido de ella, pero cómo su fe fue probada. ¿Ven cuando Pablo dice, ustedes no han resistido hasta la sangre? Yo me acuerdo que cuando les empecé a compartir, no sé si ustedes se acordarán, me acuerdo que les dije, dejen ya esa niñería, y perdónenme, les decía, dejen esa bobería que está en Facebook de decir, ay, Señor, yo creo que me confundiste con Rambo, porque, ay, ¿cómo me das tus... No, es una estupidez. Y que, ay, Señor, ¿cómo estoy siendo probado? No, miren, no hago de menos las pruebas que algunos estén pasando, no me malinterpreten. El asunto es que el apóstol Pablo dice, no, ustedes no han resistido todavía hasta la sangre, no tienen ni la menor idea de lo que se trata. Entonces, por eso un nuevo no puede ejercer, ni siquiera tener un cargo en la iglesia. No es correcto hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque es nuevo. Pablo, cuando escribe a Timoteo y le da los requisitos, por ejemplo, para los liderazgos en la iglesia, le dice, no un neófito, no Timoteo. ¿Qué es un neófito?
Fíjense que en Yucatán la palabra neófito casi tiene el grado de insulto. ¿Sí sabían? Cuando los yucatecos se pelean y le dice, ¿y Es tú qué vas a correcto. saber de esto? No seas neófito, eres un neófito. ¿Qué dijiste? Se insultan como que se dijeron neófito. En realidad la palabra neófito no es ofensiva. La palabra neófito simplemente quiere decir que no sabe. No sabe. Entonces, por lo tanto, como no tiene ni conocimiento, no tiene la experiencia, no tiene todavía las armas para llevar adelante un ministerio, no es correcto entonces involucrar a un nuevo al ministerio de liderazgo en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Miren, sí. Si un cristiano de 30 años a veces es berrinchudo y quiere imponer su voluntad en la iglesia, imagínense un nuevo, ¿no? O que a lo mejor lo va a querer manejar de otra forma. Entonces, por lo tanto, no se le puede llamar espiritual, ahí nos quedamos. No, todavía no tiene todo eso que lo va a ir forjando hasta llegar a una madurez. También la semana pasada establecimos y dijimos, entonces, por lo tanto, que la espiritualidad es una relación que la espiritualidad bíblica es una relación adulta con el Espíritu Santo. Exactamente. Es una relación adulta con el Espíritu Santo, dijimos. Bueno, entonces avancemos. Número 2. O sea, el colofón del punto anterior, o sea, el remate del punto anterior, es que para una espiritualidad genuina se necesita tiempo para ganar madurez. Se necesita tiempo para ganar madurez. Para una espiritualidad genuina se necesita tiempo para ganar madurez. ¿Sí? Número 2, entonces dijimos, 1, al nuevo cristiano se le puede llamar espiritual. No ha tenido el tiempo. Número 2, un cristiano de más años, o sea, aquí es el antagónico, el antípoda, el lado contrario. ¿Cómo ven que hoy desayuné diccionario? ¿Verdad? Con mis palabras domingueras que hoy saqué a pasear. Un cristiano de más años no puede, no es que no puede, un cristiano de más años podría o puede no ser espiritual, pero no porque le haya faltado el tiempo para ello, sino porque durante los años de su vida cristiana no ha dejado que el Espíritu Santo lo controle. A ver, pausa, porque muchos dirían, ups, entonces tal vez no sea cristiano. Tal vez, pero no es de lo que hacia donde quiero ir. ¿Por qué razón? Porque hay gente que sí ha experimentado la regeneración en Cristo, el nuevo nacimiento, son creyentes, pero por alguna razón que está en ellos, ¿sí?, les cuesta más trabajo someterse a Dios. No nos espantemos de esto. Miren, el ala radical de la iglesia evangélica, que serían a lo mejor algunas iglesias pentecostales, el carismatismo, algunas líneas bautistas fundamentalistas de lo más ácido, dirían que esto no puede ser. Que alguien que ya tiene 20 años en Cristo y todavía no llega a una madurez y esto y el otro y aquí y allá, entonces es que no ha creído. No necesariamente. Es que, miren, vamos a poner el ejemplo de los niños en casa, ¿no? Los que tienen 3, 4, 5 niños, hijos.
¿De veras todos crecen al mismo tiempo? Vamos a suponer que todas las mañanas les das un vaso de calcetose, ¿sí? Con un huevo cocido, un huevo duro, y, no sé, un sándwich de jamón y queso. A todos, por igual. Es su desayuno diario. La pregunta es si todos crecen igual. ¿Todos se desarrollan igual, físicamente hablando? No, definitivamente no. No, hay quienes de pronto, en todas las familias, de pronto hay uno que crece un montón, ¿sí? Crece mucho y a lo mejor es hasta es de menos edad de los más grandes que se quedaron más chiquitos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí es otra cosa que no viene al caso. Serían, no sé, herencia, genética, metabolismo, qué sé yo. ¿No? Conocimos nosotros a un pastor, a un matrimonio que es de un pastor, que sus hijos eran 4, y el más grande parecía un adolescente, como que tuvo un problema para desarrollarse y se quedó flaquito, flaquito, y sus hermanitos lo alcanzaron, lo pasaron se lo llevaron en estatura y en complexión, y él hasta el día de hoy sigue estando así súper flaquito y se ve como un adolescente. Y es un muchacho que actualmente yo creo que ya va a tocar, ya tocó los 30 años. Entonces, el crecimiento por alguna razón no fue igual. ¿Qué pasa en la familia cristiana, en la familia de Dios? Pasa lo mismo, miren. Me encanta la frase que, tengo muchas frases, pero no me acuerdo quién las dijo, porque a veces uno, cuando más joven, no tomaba la molestia de anotar o confió mucho en su memoria. Siempre se me va a acordar quién fue, la realidad es que no me acuerdo. Pero yo me acuerdo muy bien de un predicador que nos dijo una cosa, para mi gusto, sensacional para los que enseñan, maestros predicadores. Él decía, yo les puedo enseñar, ¿sí? Yo me paro acá y les puedo enseñar. Lo que no puedo hacer por ustedes es enseñarles a aprender o ayudarles a aprender. Es una cosa así. El aprendizaje y el aprovechamiento del alimento que yo les estoy dando depende de ustedes. Decía él. O sea, obviamente es una cuestión con Dios y ustedes. Yo hasta aquí llego. Y sabes, cada domingo en las reuniones dominicales de las iglesias, en muchos lugares del mundo te aseguro que hay todavía una gran cantidad de pastores fieles a Dios, fieles a su palabra, que se toman el tiempo para estudiar, para desglosar capítulos, versículos, que le piden a Dios que por favor les ayude a que esa palabra sea eficaz, se pueda entender, caiga en tierra buena, se esfuerzan por comunicarla de una manera que se pueda entender a todos los niveles. A lo mejor se baja un poco al nivel coloquial y luego sube, porque a lo mejor en la congregación hay gente más intelectualmente más elevada, y ahí está el pastor luchando. ¿Y sabe qué? En esa iglesia, estoy usando simplemente no estoy hablando de una iglesia en específico. Y en esa iglesia hay un pastor que les pone el mejor alimento cada domingo, suplicándole a Dios que sea provecho para todos. Pero y pasa el tiempo, y la triste realidad es que solamente algunos comienzan a crecer, mientras que otros se comienzan a estancar y se empiezan a quedar. Pues la cuestión es que eso no quiere decir que no sean creyentes. A lo mejor son hermanos que no tienen una disciplina en su vida, ¿sí?
que para ellos, por ejemplo, leer un libro es el tormento más horroroso que les pueden dar. Leer la Biblia, pues es así de agarrarla nada más y leer un versículo y, o sea, obviamente Dios tiene que trabajar mucho, oran, a lo mejor oran poco, buscan poco a Dios, pero eso no quiere decir que no sean cristianos, van creciendo muy lentito, muy poquito, muy lentito. Entonces, un cristiano de muchos años podría o puede no ser espiritual, y no porque le haya faltado el tiempo, sino porque desgraciadamente se ha resistido mucho a Dios. Y eso sí puede pasar. Ojo, cuando digo resistido a Dios, no estoy diciendo a alguien que ha resistido el mensaje de salvación, que le ha dicho no. No, es alguien que ha dicho sí, pero que le está costando mucho trabajo caminar la vida cristiana. Tal vez no quiere confiar tanto a Dios sus finanzas, tal vez no quiere confiar tanto a Dios la problemática de su familia y dice, no, yo lo resuelvo, yo lo puedo resolver, y en lugar de resolverlo a lo mejor lo empeora. O yo puedo con esto y no voy a molestar a Dios con aquello, y así va, y le va costando el tiempo, ¿no? Le va costando, perdón, pues efectivamente el tiempo para crecer, para lograr crecer. Vamos a ver en la Biblia, por favor, vamos a 1 Corintios. Es que 1 Corintios. Una de las cosas que a mí me encanta de la Escritura es que Dios no se guardó nada en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza humana. ¿Sí? O sea, Dios no consecuentó a nadie en la Escritura. Y gracias a Dios por eso. ¿Qué quiero decir? Que Dios no dijo, ay, mira lo que hizo David. Espió a Betsabé, ahora sí que se le metió por el ojo, la mandó a traer, se acostó con ella, la embarazó, mandó a traer al marido, no pudo con su megaplan para deshacerse de él, y no le quedó de otra más que mandarlo a matar. Pero David, o sea, después, Dios pensando, ¿no? Después de lo que hizo Saúl, ¿cómo voy a quedar yo que ahora David hace algo peor y más horrible? Entonces, a ver tú, el que está escribiendo la historia de David, hey, soy Dios. No lo pongas así, mira, vamos a poner que David vio a una mujer, le gustó, tuvo un mal pensamiento, pero se arrepintió. Y vamos a desviar la historia por otro lado para que parezca que al final David fue un buen padre, amó a todos sus hijos, a todos les dio atención, los supo educar a todos. Lo que pasó con Absalón no pasó, lo que pasó con Tamar y con se me fue el nombre, ¿alguien me recuerda? El hermano de uno de los hijos de David viola a su propia media hermana, ¿se acuerdan? Es Tamar y no puedo creer que lo estudiaron hace poco, mujeres. Yo escuché. Bueno, el punto es eso. ¿Amnón? ¿Cómo? ¿Amnón? No. Amnón, gracias. Amnón y Tamar. Exactamente. Es historia sórdida, digna de una historia de Televisa, parece eso, ¿no? Pero no, o sea, Dios no dijo al que escribía, modifícalo de esta forma para que yo no quede mal. No. Al final, ¿se acuerdan cómo comenzamos esta clase diciendo sea todo hombre mentiroso y Dios? Porque eso está en su palabra. Y sea Dios, verás, yo soy verdadero, dijo Dios. Les estoy dando todas las oportunidades a estos y mira lo que hacen. Y esto va a quedar para el registro. Ella está registrado. O sea, Dios
La palabra de Dios no nos oculta nada. Pasan muchos años y aquí tenemos al apóstol Pablo en una iglesia, en una ciudad muy, pero muy problemática, con una dinámica social terrible. La ciudad de Corinto. Corinto era un centro de adoración pagano, donde existían templos de toda clase, pero ahora sí que el agravante grande que tenía Corinto, y eso nos echa luz para entender por qué en la práctica, por ejemplo, cuando Pablo se dirige a las mujeres, les pide que no interrumpan cuando está la enseñanza, no estén interrumpiendo. Y por ejemplo, dice también que la mujer sea modesta en su vestir, dice, no de peinados ostentosos. ¿Saben? Hay una razón por la cual Pablo dice todas esas cosas. No es nada más porque es como dirían ahora, es un machista, misógino, loco. No es por eso. Miren, se practicaba en la ciudad de Corinto la prostitución religiosa. O sea, la gente, los paganos, que iban a ofrecer adoración a los cultos de las deidades griegas y paganas de ese tiempo, una manera también de complementar su culto. Es una estupidez en sí. Era rentando una de las prostitutas que había prostitutas dentro del templo. Y esas prostitutas estaban dedicadas a ciertos dioses y a ciertas deidades. Así era. ¿Ven? ¿Por qué Pablo fue tan específico con muchas cosas en esta ciudad? No porque estuviera loco. Cuando se refiere, por ejemplo, a los peinados ostentosos, en esa ciudad, en ese tiempo, ¿saben que un signo de aquel lugar a qué prostíbulo pertenecían estas mujeres? Y esto es algo que se estila hasta el día de hoy, desgraciadamente. Tenía que ver con la manera en cómo se vestían y cómo se veían. Ven que Pablo también, por ejemplo, dice que las mujeres tienen el pelo cortito, ¿no? Y los hombres no lleven el pelo largo. Todo tenía que ver con eso. Y en los peinados ostentosos, por ejemplo, muchas de estas mujeres les hacían una base como con alambre, vamos a decir, para un peinado gigantesco, con el cual su propio pelo, y pelo, en caso de que no alcanzara, pelo de animales y estas cosas, se iba cubriendo hasta que se hacía un peinadazo, pero que eso era símbolo de a dónde pertenecía. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Otras que andaban pelonas, bueno, eran de la adoración de otro templo, de otro dios, y eran prostitutas de ese templo. El desorden que imperaba en esos templos. Cuando Pablo dice, oigan, mujeres, por favor, ¿sí? No lo dice porque le cayeron mal las mujeres, sino porque en esos templos que existía un desorden tal que todos hablaban al mismo tiempo. O sea, imagínense la locura de lo que sucedía ahí adentro. Y mujeres, yo me atrevo a decirlo, endemoniadas que se paraban a profetizar, mientras que alguien se paraba a hablar de parte de otro de sus dioses. O sea, era ¿entienden? Me doy a entender con la palabra cacofonía. ¿Saben lo que es una cacofonía? Cuando todos hablan al mismo tiempo y el resultado es un ruido de muchas voces, pero que no se entiende nada. Eso es una cacofonía. Y es lo que se experimentaba en esa ciudad ruidosa, en esos templos donde lo único que se oían eran gritos, lamentos, gente hablando al mismo tiempo. ¿Ya van entendiendo por qué Pablo va poniendo el orden en la iglesia? Y dice, no hablen todos al mismo tiempo. Cuando entre uno que quiere ver qué es lo que pasa aquí,
y les va a encontrar a todos hablando al mismo tiempo y haciendo una cacofonía espantosa, lo que va a pensar es que todos ustedes están locos, que son iguales a los de los otros templos. Ahora, ser cristiano, y es a donde voy, al meollo de esto, ser cristiano en esa ciudad debió haber sido una cosa muy difícil, porque la tentación, me puedo decir, bueno, pero es igual el día de hoy. No. Ahora sí que la tentación estaba en cada esquina, en una ciudad donde cada día llegaban adoradores de otros lados, todos los días. Mujeres nuevas que venían a prostituirse a los templos de los diferentes dioses todos los días. Los excesos que se cometían en la ciudad. Recuerden que el concepto de hotel no existía en ese tiempo, pero estaban estas casas de donde la gente podía meterse y había alcohol y había más mujeres. Entonces, la vida debió haber sido muy difícil. Y aún así, cuando Pablo predica y la gente se convierte en ese lugar y la iglesia ya toma forma y se comienzan a reunir, ya hay una iglesia en los Corintios. Y entonces Pablo, en el capítulo 3, por favor, dice que él llegó, versículo 1, dice, de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hay una razón, claro, hay una razón aquí, había una división tremenda. Y hermano, ¿era primera de Corintios qué, perdón? 3, 1, 2 y 3. Gracias. Ok, recuerden que cuando hace 2 semanas, cuando les predicaba sobre Gálatas, y les decía, hay 5 cosas esenciales, lo que les dije, son esenciales, no son de, ay, sí se puede, son esenciales. Y la número 1 era que Pedro, con su actitud, estaba atentando contra la unidad de la iglesia. Yo les dije, para Dios es muy importante la unidad del cuerpo. Para Dios es muy importante la unidad de la iglesia. Porque una iglesia que está rota, fracturada, fragmentada, dividida, peleada. Me acabo de recitar el diccionario de sinónimos. Una iglesia que esté en esas condiciones, llena de envidia, ardiendo de envidia y de pleito los unos por los otros, es una iglesia que, para empezar, no va a ir a ningún lado, que va a dar muy mal testimonio, que va a dejar el nombre de Cristo por el piso y que no tiene razón de ser sobre esta tierra. A lo mejor, miren, a lo mejor parezco exagerado, pero es la realidad, que no tiene razón de ser, porque no está cumpliendo con su función. Entonces, para Dios es muy importante. Y estos estaban peleando, y Pablo llega, se encuentra ese cuadro, pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. No pierdan el enfoque. Estamos hablando de que una persona puede tener muchos años en Cristo y aún así no ser necesariamente una persona espiritual. Ahora, Pablo, y esto nos debe dar esperanza, hay que aprender, hermanos, han escuchado, se usa mucho en el periodismo. Recuerden que yo trabajé muchos años en comunicación social y aunque no estudié periodismo, pero estuve involucrado en el periodismo, ya lo tenía que aprender. Hay una frase y que aplica muy bien cuando algunas cosas vemos en la escritura, que se llama leer entre líneas. Dicen, lee entre líneas, dicen en el periodismo. El entrevistado dijo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
señor gobernador, ¿usted piensa tomar alguna represalia por lo que ese hombre dijo en contra de usted? Se pregunta. Y el gobernador contesta, no, pues lo que él hace tiene la libertad de hacerlo, lo voy a estar observando, lo quiero escuchar, lo quiero conocer. Ahí hay una entre líneas, ¿eh? Lo quiero observar, lo quiero conocer. No es bueno. ¿Ven? Estamos hablando de un aspecto mundano, ¿sí? Cuando nosotros leemos la escritura, si bien no podemos interpretar a nuestro parecer, hay cosas que se dejan ver entre líneas y que deben ser para el ánimo de nosotros. ¿Qué quiero decir? Que Pablo no llegó con la espada desenvainada a decir, a ver, corintios carnales. O sea, ya llegó, o sea, su apóstol super espiritual, el único, el uyuyuy, lo que Corinto estaba esperando. Y solo vine a decirles, así tronando el dedo Pablo, ¿no? Que me van agarrando aquí sus chivas y se me van saliendo, porque ustedes, no sé, no tengo ni la menor idea de quiénes son ustedes, cristianos no son. Órale, para afuera todos, lárguense de acá, no quiero volver a saber de ustedes, carnales. Sí están viendo de lo que estoy, sí se están dando cuenta de lo que estoy hablando, de cómo aún gente que le estaba costando trabajo andar la vida cristiana, que se peleaban en la iglesia, que tenían problemas entre ellos mismos, pero que aún así Pablo no llegó a romper el cuerpo. ¿Sí lo pueden ver? O sea, sí lo pueden percibir. No es una regla escrita, pero sí lo pueden percibir. Sí, claro. Él solamente llegó y dijo, hermanos, fíjense, ni siquiera, yo tengo, algún día les voy a contar, para los que me he relacionado más son Aldemir, Aimé, y no estoy demeritando con los que no he tratado tanto, ¿no? Que conocen un poquito de nuestra historia. Jacir, bueno, Sherry no ha estado tanto por acá, pero más con Jacir, quiero decir, con todo. Algún día les voy a contar toda la... ¿Por qué cuando los que me conocieron, nos conocimos en Calvary? Me acuerdo que Aldemir me dijo, yo te veía llegar a Calvary con una cara de este tamaño. Y sí, le dije, la realidad es que yo tenía ganas de ir. Habíamos pasado una experiencia terriblemente amarga. ¿Sí? Y me llama la atención que cuando, no algo que nosotros hicimos, que nosotros hayamos hecho, quiero aclarar eso, pero me llama la atención que cuando una persona que además de que te daña y que además de que se pasa de listo contigo, te ve, y me acuerdo que un tipo, un hermano, ¿no? Me dijo, hola hermano Paulino, bueno, dijo, hermano, no sé cómo decirte. Hola, Paulino. Wow. Pero, ¿qué quiero decir con esto? 3-1. De manera que yo, no les dijo, de manera de manera, no, de manera que yo, uy, se me trabó a ver, estoy trabado y no les... No, hermano, se ve bien. Bueno, yo aquí me trabé y la computadora me está marcando que no responde. No, usted se ve normal y hablando normal. Tú sigue y para que la grabación no se pare. Bueno. Ok. Fíjense cómo Pablo no llegó a decirles, ustedes no son mis hermanos, hey, ustedes, sujetos. No llegó y dijo, hermanos, ¿qué está pasando con ustedes? Yo vine con toda la ilusión de poder entenderme con ustedes
y de poder darles carne, de poder darles alimento. Y lo que me he encontrado, dijo simplemente Pablo, es que he tenido que sacar otra vez el botecito de leche y hablarles y darles de una manera como principiantes. Siendo que ustedes, dice Pablo, ustedes ya deberían, o sea, ya ha pasado tiempo. ¿Ven? Entonces, no hay razón para decir que alguien que ya tiene mucho tiempo en Cristo, pero que evidentemente le está costando más trabajo, como para decir que no es cristiano, no ha creído. Simplemente a algunos les cuesta más trabajo caminar. Es muy delicado este aspecto, yo lo mencioné al principio, pero bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto, por favor les quiero escuchar. Antes de pasar al que sigue. ¿No? Yo. Pues yo pienso que gracias a Dios que hubo gente a mi alrededor que no me, no sé cómo decir, no me juzgó, no me señaló, porque siento que yo estuve tomando leche durante muchísimo tiempo. Sí. Siento que pude haber ya comido carne, pero nomás no la podía masticar bien. Entonces, siento que no me sentí nunca mal. Tal vez si hubiera sido al revés, yo a lo mejor hasta me hubiera retirado, no sé. Pero sí entiendo esa parte porque yo estuve así durante muchísimo tiempo. Claro, y era una cuestión de que a veces uno se resiste un poco, y bueno, porque así es muchas veces, ¿verdad? No podemos descalificar completamente a una persona que está aprendiendo a caminar. Imagínate tu hijo aprendiendo a caminar y que tú le pegues porque no lo hace bien a un chiquito de no sé cuántos años comienzan los niños a caminar. ¿2 años? Al año. Bueno, vamos a suponer año y medio. Año y medio, vamos a suponer. Que al año y medio él comienza a hacer sus intentos de caminar, se cae, como que no puede. Y tú que te enojaras y le cayeras a golpes cada vez que se cae. No lo puedes descalificar, está aprendiendo a caminar. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Aquí es donde hay una delgada línea entre lo legalista, ¿sí? Lo religioso, que muchas veces entra ese mal rollo de algunos hermanos que tienen más años y que además no entienden que la experiencia de cada quien es diferente. Al principio de la clase de vida cristiana, creo que fue nuestra primera lección, yo se los dije. La experiencia suya no es la experiencia mía y punto. Entonces, esto no se trata de competencias. A mí, si algo, y sépanselo para que nos vayamos conociendo, si algo a mí me choca en esta vida, así, y me choca para los que nos ven en otras partes del mundo, que puede ser, porque vamos a estar en YouTube, en Netflix y en Amazon, el término me choca es así como de me purga, me tuerce, me cae mal, no lo soporto. Esa gente, sean cristianos o no, que creen que son competencias. Por ejemplo, no sé, me desvelé anoche, me acosté a las 2 de la mañana y me duele mucho la cabeza, me siento desganado. Ay, pues yo cuando me acuesto a las 2 de la mañana, al otro día me levanto como si nada. Y no sé, me dio el aire, me dio un poco de tos. Ay, a mí me da hasta el aire frío después de bañarme con agua con hielo. Mira, no me pasa nada. O sea, a todo le tienen que estar buscando. Entonces, en la vida cristiana, en las iglesias,
pasa lo mismo. O sea, hay hermanos que a lo mejor están afligidos, muchos se afligen, yo lo he visto, y esto ustedes lo han visto también, la aflicción de muchos hermanos que a veces comparten y dicen, hermanos, yo tengo 1 año en Cristo y siento que no estoy avanzando, estoy haciendo el esfuerzo y me cuesta mucho trabajo, algunos hasta lloran de la frustración. Oren por mí porque, y si a lo mejor no creí, y si a lo mejor, eso, y no falta el religioso. Es que seguro no estás orando a las 5 de la mañana como yo. Uy, no, yo a los 2 meses de haberme convertido, hermanito, por lo que me encanta que me digan hermanito, yo a los 2 meses, ya recitaba todo el libro de Salmos de memoria. Y yo cuando, yo ya hacía tal cosa. Hermanos, esto no es competencia. Dios va tratando con cada quien a un ritmo que también depende de cuánto también la persona se dedica. Evidentemente, Dios va a mostrarle a la persona en un momento si es su negligencia o si es su irresponsabilidad. Y yo estoy seguro que, miren, hay algo que debemos meternos en la cabeza, ¿sí? Y que a muchos religiosos, legalistas y denominacionales no les ha caído todavía. Que número 1, la obra es de Dios, que el que hace la obra es Dios a través de su Santo Espíritu y que no eres tú. Tú no vas a cambiar a nadie, yo no voy a cambiar a nadie porque no puedo. Yo no tengo ese poder de cambiar a la gente, pero Dios lo tiene. Y es Dios el que lo va a hacer. ¿Sí estamos claros con eso? Entonces, yo creo firmemente que lo que es de Dios, Dios lo va trayendo hacia sí. Punto. Cuando digo lo que es de Dios, ¿a qué me refiero? No estoy hablando de no me quiero meter en broncas de doctrinas y tener que explicar. Cuando digo lo que es de Dios, me refiero a la persona que ha creído en Cristo, pero que por alguna razón a lo mejor está creciendo lento, o a lo mejor incluso hay gente que al tiempo de haber creído en Cristo parece que regresa al mundo. Pero de pronto un día vemos que regresa a la comunión con los hermanos y comienza a crecer. ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Es de Dios y Dios se encarga de traerlo. No es tuyo. Te puedes ir todos los días a rogarle, suplicarle y no va a pasar nada. Pero cuando Dios toma el control de eso, las cosas se dan porque es de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente no dejar de orar por los que se van o por los nuevos convertidos. No hay que dejar de orar por ellos. Que Dios nos use, que Dios nos ayude a hacer bendición a su vida y decirle lo que le tengamos que decir y enseñarle lo que le tengamos que enseñar. Pero al final, que por cierto, miren, lo que les estoy diciendo es la esencia de estos primeros capítulos de Corinto. Cuando que Pablo les dice, oigan, ¿qué es esto que estoy escuchando? Que ya hay un partido de Pablo y hay un partido demócrata apoliano, o sea, de Apolos, y que hay otro partido de Pedro, o sea, Cefas. Dice que hay otro que yo soy de Cefas, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Y dice, a mí no me importa, dice Pablo, estoy parafraseando, es la esencia misma, a mí no me interesa de quién sea, pero al final de cuentas, ¿quién es Pablo, quién es Apolos, quién es Pedro? A lo mejor, dice Pablo, a lo mejor lo sembré yo. Y Apolos, con su gran predicación y su gran elocuencia, vino y lo regó. O a lo mejor Pedro, porque era un personaje. Yo lo describo como un rockstar, porque anduvo con el Señor. Y me dice, qué impresionante, ¿no? Para que la iglesia de Corinto hoy, esta noche, usted va a conocer al que anduvo con Jesús, el que caminó sobre las aguas, el mismísimo que le mochó la oreja a Malco, el que le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Con nosotros, Pedro, ¿no?
Y, ¡wow! O sea, debió haber sido un impacto tremendo para la gente que lo veía predicar. Pero aún así Pablo dice, no me importa, no me interesa. Porque el crecimiento, ¿quién lo va a dar? Porque el crecimiento lo da Dios. Dios. A mí me gusta mucho la jardinería, no sé ustedes, a mí me encanta, me gusta, se me da y es relajante. Y entonces de pronto siembro algo ahí que dé algún fruto. Yo lo único que puedo hacer es tener a mano la mejor tierra, una maceta donde pueda echar sus raíces sin problemas, a lo mejor tener algún tipo de abono, ¿no? Un triple 17 si es frutal, humus de lombriz si es floral, o también sirve para el frutal, etcétera, etcétera, ¿no? Se va uno, los restos del café, los voy guardando, esa agüita de café. Y lo que me queda a mí para disfrutar algún día del rico fruto que esa planta me va a dar, pues yo lo que tengo que hacer es regarla. Yo no la puedo hacer crecer. Hay un proceso natural que va a hacer que crezca y va a pasar el tiempo, depende del fruto que sea, y a lo mejor no voy a comer naranjas dulces hasta dentro de 2 años, no lo sé. ¿Ven? Pero no, yo no puedo forzar a la planta que me dé frutos. Y Pablo dice, no importa quién haya sido, si al final de cuentas el crecimiento lo da el Señor. Listo. Hay cosas, hermanos, que yo creo que las iglesias han cargado por siglos y que no son problema nuestro. ¿Saben? Y ahorita que se los estoy diciendo, yo mismo me estoy dando cuenta. No son problema nuestro. No son problema nuestro porque nosotros no podemos forzar las cosas. Miren, ¿qué más quisiera yo? Y esto es algo que Jesús dijo a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba. Dijo, ¿quién de ustedes, por más que se esfuerce, podría aumentar a su estatura? Nadie. ¿Quién de ustedes, por más que se esfuerce, podría hacer tal o cual cosa? Nadie. ¿Qué más quisiera yo que hablarle a mi cabello y pedirle que vuelva a crecer como crecía antes? No puedo. O sea, ¿qué más quisiera yo que reprender a la pizza, al helado y decirles que me los voy a comer, pero que por favor no hagan en mí ese desorden metabólico que me va a llevar a ganar kilos? Obviamente no se puede. ¿Ven? Hay cosas que no están en la mano de la iglesia hacer. Lo que nos toca a nosotros es orar y esperar en Dios. Claro, ser responsables con nuestros hermanos nuevos, ayudarlos, tener un interés genuino y positivo por ellos, en dar, en el caso de los líderes, la mejor enseñanza, ponérselas adelante, el mejor plato que se les puede dar. Pero de ahí en fuera, ¿qué más es lo que puedes hacer para que crezca? Nada, porque ni tú ni yo somos Dios. Entonces, si tú estás en esta problemática, hoy, piensa en esto y pídele a Dios que te ayude a seguir avanzando. Pídele a Dios que te ayude a salir a lo mejor de ese punto en el que estás, en el que dices, pues Señor, ya tengo 1 año, ya tengo 2 años en tus caminos y yo siento que ayúdame porque quiero seguir creciendo. Y si tanto tú de veras has escuchado esto de que Dios realmente escucha y contesta y lo crees de veras,
Porque curiosamente la Biblia dice que Dios hay que creer que existe un Dios. Y sería el colmo que a lo mejor no creas que Dios te escucha. Por favor, créelo que Dios te escucha. Entonces, pídeselo. Y mira, Dios, la palabra nos dice, por ejemplo, Santiago, el libro de Santiago, que es muy, muy interesante. Cuando lo estudiemos va a ser muy revelador también. Y que dice, en el capítulo 1 ya entra Santiago diciendo, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Ir rápido a comprar los últimos 2 libros de John MacArthur, comprarme la Biblia Scofield anotada, comprarme la Biblia paralela, esa que tiene el texto en español y lo tiene en griego, y en el Antiguo Testamento lo tiene en arameo y en hebreo. Y además escucharme unas 4 predicaciones del YouTube con el hermano Caralampio, no sé qué. ¿Es eso lo que tengo que hacer? No, hay que pedirla. No. Fíjate qué fácil. Es que de veras, fíjate qué fácil. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala. Es más, vamos a la escritura. Vamos, me estoy dando cuenta que vamos a la escritura. Por favor. Voy a empezar así de todos. ¿Trajeron Biblia? Sí. Fíjense que les voy a decir algo. Yo no tengo nada en contra de la Biblia. Muy bien, muy bien. Yo no tengo nada en contra de la Biblia en el teléfono, ni la tableta. Qué bueno. Para mí es un recurso de gracia que Dios ha dado y que en la chamba o en donde lo puedes tener y puedes leer y todo, pero por favor no desechen la versión física. Hay muchas razones del por qué. No desechen la versión física, porque esta la puedes rayar, la puedes anotar, la puedes escribir. Aparte, si tus hijos o tu esposa te ven con el teléfono en la mano, lo que pueden pensar es que estás en YouTube, estás en Facebook, se van a imaginar que estás leyendo la Biblia. No hay nada más hermoso, que es una experiencia que es bien bonita para los que la han podido pasar. A lo mejor de ver a tus padres una mañanita o una tardecita en una mecedora, con una Biblia en la mano, leyendo y disfrutando la palabra de Dios. Que tus hijos te vean leyendo la Biblia. ¿Sí? Eso que les acabo de decir fue gratis. Ahora vamos a la escritura. Dice el versículo 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, fíjate qué fácil, pídala a Dios, el cual da a todos de acuerdo a cómo se hayan portado. El cual da a todos si están haciendo lo medianamente correcto. El cual da a todos de acuerdo a la iglesia a la que vayan. ¿Eso dice? No. El cual da a todos abundantemente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es que hay palabras que a mí me explotan a veces en la cabeza cuando me doy cuenta cómo las pasamos por alto. Mi mejor consejo en este momento, si quieren estudiar seriamente la Biblia, es cómprense un diccionario. O en el teléfono hay diccionario. Mira escucha esta expresión más bien. Dice, el cual da todos abundantemente y sin reproche. ¿Alguien sabe qué significa reproche? Reproche rima con choche. A ver, ¿qué es reproche? Recriminación. Ajá. Recriminación. ¿Alguien más? Búsquenle.
Reproche. ¿Sermonear a otra persona? Reprochar, sermonear, no sé, algo así. Según San Google, Recriminar. Reclamo. decir a una persona lo que se considera que no ha hecho bien, mediante críticas, censuras y reproches. Fíjate, gracias, Eric. Fíjense, tú puedes ser un cristiano que está buscando de Dios y que todos la regamos, hermanos, en nuestros primeros, si ya de viejos, ¿no? En nuestros primeros pasos de cristiano, todos la regamos. Y un día lees este versículo y vas con Dios y le dices, Señor, pues yo quiero hacer las cosas bien y como tu palabra lo enseña. Y aquí dice que la sabiduría yo te la pido a ti, Señor. Necesito sabiduría para caminar, aprender, seguir aprendiendo y para caminar y para hacer lo que es correcto, que al final te glorifique a ti. Y entonces la Biblia dice, y que Dios te lo va a dar abundantemente y que no te va a decir, ah, claro, así como tu esposa, ah, claro, ahorita sí, ¿no? Ahorita sí te acordaste que existo. Ahorita sí vienes con, ay, dame sabiduría, Dios. Eso es lo que Dios no hace. Oye, ¿no te alegra el corazón? ¿No te alegra el corazón algo así? Que Dios no te va a reprochar. Claro, claro. Hay que liberarnos, hermanos, de todo ese legalismo horrible que se nos implantó por años. De que, ay, no, miren, por eso yo, la verdad, les soy bien honesto. Hay predicadores, no voy a decir nombres, pero hay muchos que ustedes publican sus frases que significa Pablo Lavador y toda esa gente, con las que yo no compagino mucho, porque son legalistas. Yo he escuchado predicaciones de muchas de estas personas y dicen, bueno, sí es cierto, del versículo que ustedes aprendieron de memoria para el domingo, que está en 1 Juan 2:1. A ver, ¿alguien se acuerda cómo dicen? Hijitos míos. Ajá. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Exactamente. Amén. Ahora, el versículo dice, estas cosas, o sea, ¿cuál es el ideal? Dice Juan. Pues bueno, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequéis. Eso es lo ideal, el estado ideal. Pero la realidad, ¿cuál es? Pero, recuerden que esa conexión, pero cambia el panorama de las cosas, acuérdense de eso. Pero, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, y no es cualquier abogado, a Jesucristo el justo. Y entonces viene gente como Pablo Lavador, viene gente como Juan MacArturo, como, no sé, X, y te dicen, bueno, sí es cierto que Jesús es abogado, pero contéstame una cosa, ¿a poco tú todos los días te metes en problemas y molestas al abogado? Es que aquí no está poniendo un límite. La palabra no está diciendo que tienes que, o sea, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, pero no lo molestes mucho, ¿eh? Si acaso 2 veces al mes, no más. ¿Se acuerdan cuando Pedro, qué bárbaro Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro le preguntó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí, a mi prójimo que peque contra mí? Y hasta le da un número, ¿no? 7.
o algo así, o sea, así, súper espiritual, Pedro. O sea, como que en nuestra humanidad, porque todos nosotros somos Pedro de alguna manera. Yo creo que los cristianos deberíamos tener de pronto esas campañas. Hay campañas infructíferas en el mundo. Todos somos Loret. Eso no lleva a ninguna parte. O todos somos, ¿se acuerdan cuando un atentado allá en Francia y todos andaban hasta sus perfiles? Jesús Charlie Hebdo, ¿no? Oye, todos somos Pedro. Porque sí, todos somos Pedro, de alguna manera. En nuestra carne pensamos que podemos apantallar a Dios. No me digan que nunca lo han pensado. O sea, así como que voy a apantallar a Dios. Señor, hoy, dijo Pedro, hoy vengo amplio y perdonador. 7, ¿está bien, Señor? ¿Te parece que sean 7? Y Jesús le dice, no, fíjate que no, sino que hasta 70 veces 7. Yo me imagino que Pedro habrá pensado dentro de sí, Señor, pero eso es un montón, ¿eh? Eso es un montón. Ahora, piensa, mira, no sé si lo has pensado así. A mí me explotó la cabeza cuando lo pensé de esta manera. Si Jesús, para nosotros que somos, no tenemos todavía su mente, ni tenemos, no hemos sido transformados a su imagen, es lo que quiero decir. Si para nosotros en este plano terrenal instruyó que el perdón fuera amplio, ¿cuánto más el perdón del abogado Jesucristo el justo? ¿Cuánto más? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Increíble, ¿no? Entonces, yo voy con él y le pido, estábamos en Santiago, y le pido sabiduría, y tú le pides sabiduría, y ten por seguro que el Señor te la va a dar, y te la va a dar abundantemente, y no te la va a hacer cansada como lo hace tu suegra. Pero esto y el otro, y aquí, y allá, y ahora sí, y esto, y bueno, te la voy a dar, te la voy a dar, pero acuérdate que esto, que el otro, que aquí, que allá, y cuidadito con aquello, y cuidadito con el otro. No, dice, sin reproche, sin estarte atormentando y haciéndote sentir un bicho miserable. Qué grandiosa es esa figura, ¿no? Para que te vayas a la cama hoy pensando en eso. A menos que estés viendo Betty la Fea, que ya está en primer lugar en Netflix. Bueno, pero esto es más profundo, ¿sí? Lo logramos. Lo logramos. Piensa, por favor, en ello hoy cuando te vayas a acostar. Y todo esto que te acabo de plantear, que es profundo. Pero ¿sabes qué? Alcanzable y real. No es una fantasía. No es una utopía. ¿Sabes lo que es una utopía? ¿Qué es una utopía? Es una realidad perfecta, es un escenario perfecto que nunca podrá ser alcanzado. Es un escenario real que no puede ser alcanzado por diferentes circunstancias, variantes, y situaciones que no lo logran hacer embonar de una manera perfecta. Por ejemplo, a todos nos enseñaron en la escuela, en la secundaria, cuando estudiamos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que en la secundaria nos enseñaron sobre
sobre Marx y Engels. Es historia universal. ¿Quiénes eran Marx y Engels? Los que, bueno, Marx fue el que escribió el manifiesto comunista y esa clase de Primero cosas de la revolución industrial. que tienen que ver con el comunismo, ¿sí? Entonces, recuerdo que se nos enseñó siempre y decían, y al final, muchachos, decía el maestro, el comunismo es una utopía. Suena bonito. Miren, es como que te presentan un render. ¿Saben lo que es un render? ¿Ven? Ahora que están rompiendo el bulevar de la ciudad y presentaron unos renders y dijeron, así se va a ver. Y tú lo ves y dices, wow, se ve precioso, se ve divino. ¿No? Se ve, ya me veo manejando ahí la bicicleta o corriendo los 40 kilómetros por todo el bulevar. O sea, tú dices, a ver, espérate el resultado final, eso es un render. Y ahí está el problema. En el render no aparecían los árboles. En cuanto empezaron a tirar los árboles, comenzó el problema. ¿Ven? Entonces, hay cosas que son una utopía. Se necesita, hay cosas que no van a encajar nunca. Pero con Dios, ¿sí? Cuando hablamos de hablar con Él, de ponernos de acuerdo con Él, de pedirle a Él lo que estamos necesitando para nuestro crecimiento espiritual, no es una utopía, es una realidad. Y eso nos debe dar, o debería ser, todo el ánimo que necesitamos para continuar, porque sabemos con quién estamos tratando. Vuelvo al principio y con esto terminamos. Comenzamos diciendo en nuestra clase que sea Dios veraz y toda lengua mentirosa. Los amigos, los compadres, los mismos hermanos te pueden prometer de todo. Y al final te dejan mal. Pero sabes que hay alguien, que es Dios, en el que has confiado, en Cristo Jesús. Y que de ninguna manera te ha dejado mal. Ahí es donde debemos poner la mirada entonces, y ahí es donde debe estar depositada toda nuestra confianza. ¿Comentarios para terminar? ¿No? ¿Ni un comentario? Pues yo era el que te veía con esa cara. Sí, me acuerdo. No se trata del tiempo, ¿no? Sino de la relación que tengamos. ¿Nos escucha? Sí, te estoy escuchando. Sí, sí se escucha. Sí. ¿Qué pasó? Sí te escucho. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Es que sí, creo que tu internet está fallando, ¿eh? Bueno. No, está fallando. Deje que lo diga con el mío. Que lo diga con el mío, espérenme. Ahí está, dilo con este porque está fallando ese. Toma. Bueno, es que las batallas de las cuales me libra el Señor, no es cierto. Tuve un problema ahorita. Una señora me pidió un favor de irle a comprar unos pañales a su mamá. Y estoy pensando en mi carne, ¿no? ¿Cómo fastidia? Pero entonces
yo recuerdo cuando te conocí y Ajá. me has contado una parte, ¿no? No es necesario que me cuentes los pormenores, pero en verdad Dios nos trata y nos trae a sus pies, aun cuando nosotros en algún momento nos resistamos. Es Sí. muy real, es el tiempo que pasemos con el Señor, de qué tanto queremos crecer en Él. Yo, en verdad, siendo honestos, las reuniones a las que iba antes, Ujú. me dormía en todas, bueno, en el 99%. Y leer la Biblia era así como que chispas, es demasiado tedioso. Entonces ahora es todo lo contrario. Lunes, martes, miércoles hay clases. Los miércoles doble clase. Los sábados nos reunimos. También me reúno en la tarde y los domingos hay servicio. En algún momento Jacier nos ha dicho que si nos sentimos cargados, que se lo digamos, ¿no? Pero honestamente a mí me ayuda mucho eso, que aparta mis pensamientos